Aquella terrible mañana del 19 de septiembre de 1985, pues nos preparábamos en casa para llevar a cabo las actividades que iniciamos ese jueves, porque cayó en jueves ese fenómeno natural que vamos a tocar el día de hoy. Y les decía que después supimos que fue en punto de las 7 de la mañana con 19 minutos. Yo recuerdo que era efectivamente antes de las 8 de la mañana, pues estábamos en preparativos para llevar a mi hija Irma Lucila a la primaria, que ese septiembre había iniciado su primer año de primaria en la escuela primaria Gabriela Mistral. Serían aproximadamente, pues, bueno, como dijimos, ya eran las 7:19 de ese día. Y pues nosotros teníamos debajo de nuestra mesa una tina de esas grandes que ustedes conocerán, una tina redonda. De momento mi esposa y yo no percibimos el movimiento, sino que vimos que la tina, el agua que estaba en esa enorme tina, estaba haciendo unos, digamos así, unos pequeños oleajes y se estaba derramando el agua. Entonces mi esposa y yo nos sorprendimos porque no sabíamos a qué se debía. De pronto cuando sentimos ya el movimiento fuerte, fue cuando ya reaccionamos y en ese tiempo solo había nacido mi hija Lucila, que iba a cumplir 7 años, y mi hijo Orlando, que tenía 3 años. Entonces no recuerdo quién agarró a quién. La cuestión que cada uno agarramos a uno de nuestros hijos y salimos rápido al patio porque el movimiento era bastante fuerte. Y pues de momento no supimos calibrar, por decirlo así, la magnitud de ese evento, porque creíamos, bueno, que era un temblor, pues ahora sí, como se dice, como cualquier otro. Y de momento, bueno, pues no nos dimos cuenta de la magnitud de ese enorme fenómeno. Y obviamente estuvimos espantados. El movimiento fue bastante fuerte. Pero pretendimos incluso llevar a cabo las actividades normales que se acostumbra llevar uno, pues en ese día, ¿no? Ese día de escuela. Yo preparándome para trabajar, yo también mi esposa iba a salir, pero iba a dejar a la niña, bueno, a la niña de entonces, ¿no? Actualmente ya es socióloga y ya tiene una niñita de 10 años, por cierto. Pero sí, el susto, pues lo recuerdo, sí fue algo que nos sorprendió mucho, nos espantó porque primero, repito, no sentimos el movimiento, sino que lo que nos llamó la atención fue esos movimientos bruscos del agua dentro de la tina que se estaba derramando hasta que ya sentimos fuerte el tirón. Quizás eso se deba porque aquí en la zona de los Pedregales de Coyoacán, mucho se ha dicho que el suelo firme nos ha ayudado, el suelo rocoso nos ha ayudado mucho. Pero bueno, tardamos en percibirlo y sin embargo, pues ya cuando lo sentimos fuerte, pues como ya dije, salimos de manera acelerada. Pues mi hijo Vladimir tenía creo que 3 meses de gestación, estaba en la pancita de mi esposa, todavía no nacía mi hijo, pero recuerdo todavía ese evento porque incluso mi esposa llevó a mi hija a la escuela primaria. Posteriormente la regresaron los maestros, cuando yo creo que nos fuimos dando cuenta de la magnitud del evento. Y yo recuerdo esas escenas de Televisa donde el noticiero matutino, no sé si ya se llamaba Hoy Mismo, pero salía con Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero, eh, un climatólogo que se apellidaba Iracheta, no recuerdo su nombre, Juan Dosal, entre otros. Alcanzó a salir una escena de Lourdes Guerrero diciendo, ay, está temblando. Y se veía una lámpara cómo se movía y todo. Dice, no se asusten, no se asusten, está temblando. Y pum, se va la señal. Y dimos, ah, caray, o sea, viene fuerte. Total que nos empezamos a preparar. Yo en ese tiempo trabajaba en una editorial cuyas oficinas se encontraban en Insurgente Sur. No, ¿cuál Insurgente Sur? Insurgentes 300, a unas 5 cuadras de la glorieta de los Insurgentes. Hace esquina con Medellín, en el piso 16, según yo recuerdo. Entonces, como ya lo dije, no sabíamos la magnitud, pues nos preparamos para irnos. Yo abordaba aquí todavía pasa el pecero que me deja en el imán, y ahí iba la ruta 100 sobre Insurgentes. Eso yo abordaba diario a la editorial. Cuando empezamos
a pasar de San Ángel, empezamos a ver la magnitud de los daños que había sufrido la ciudad. Y se escuchaban sirenas por todos lados, los ululares, o sea, era terrible lo que íbamos encontrando a raíz que el camión iba avanzando. Y pues no sé si a la altura o pasando la zona del Cine Manacar, donde existía el Cine Manacar, creo que ahora es un conjunto comercial que sigue llamándose igual, Insurgentes y Río Miscuac, ya no podía avanzar. Iba el camión a vuelta de rueda, íbamos encontrando gente que corría, gente espantada, y ya empezábamos a ver los edificios caídos, apachurrados, y ya la gente empezábamos a hablar entre nosotros. Quién llevaba su radio, no sé cómo se enteraban, pero ya estábamos asustados porque se estaba diciendo se había derrumbado parte de Tlatelolco. Se había derrumbado un conjunto, no sé si era el conjunto habitacional Juárez, que estaba por Centro Médico. Y yo me di cuenta porque el camión siguió avanzando. A nosotros nos pagaban en esa empresa los días jueves. Entonces, una razón de más para irme a trabajar. Pero ya no pudo avanzar. El camión llegó hasta, y avanzó mucho. Yo creo que llegó hasta el viaducto. En, sí, pasando el Hotel de México. Por ahí llegó el camión. Y después nos la aventamos caminando porque yo ingenuo, muchos, nos íbamos a llegar caminando a nuestro lugar de trabajo. Pero ahí veíamos los edificios. Yo siempre lo comentaba que parecía que había pasado un gigante por el medio de la vía de los Insurgentes y que iba apachurrando edificio tras edificio, porque se habían aplastados, cuando no derrumbados. Y todavía ahí en el cruce, ya caminando de Insurgentes con Álvaro Obregón, me tocó ver sobre Álvaro Obregón a la derecha con rumbo. Ahí ya no, ahí ya me acordé que ahí nos dejó el camión, por cierto. Ya no pudo avanzar. Ahí nos bajamos. Recuerdo la escena de que estaban bajando a una ancianita de una casa a través de cuerdas por su ventana. Imagino que se habían derrumbado sus escaleras y la iban bajando, pues no sé si era polea, pero con unas cuerdas iban bajando ahí a la ancianita. Empezamos a calibrar la magnitud de ese suceso. Entonces yo traté, ya no nos dejaban pasar hacia la glorieta de Insurgentes. Entonces lo que hice yo fue irme hacia el centro médico, y fue cuando vi todo ese desastre de gente llorando, polvo incluso, ya gente con cubrebocas. Fue algo terrible. Si me preguntan cómo me regresé a mi casa, de verdad que no me acuerdo. Entonces, no sé ustedes cómo hayan vivido el suceso de hoy hace exactamente 40 años. Y recuerdo que también se dijo, la jornada como que ha tenido ese augurio, el diario La Jornada, nuestro diario base, porque ese día cumplía un año de haber surgido la jornada. El 19 de septiembre de 1984 surge la jornada. Y cuando surgió la jornada, en ese año de 1984, como 30 días después, como un mes después, creo que fue en noviembre, lo de San Juanico, se dio la quemazón de San Juanico. Algo que yo también pude apreciar, se vio desde la esquina de mi casa, Aztecas en Nezahualpilli. Yo acostumbraba a ir a comprar leche a la Conazupo, a eso de las 5 o 5 y media, y recuerdo que al dar vuelta en Aztecas para Nezahualpilli rumbo a la lechería de Santo Domingo, vi un resplandor naranja a lo lejos, por el rumbo de Tasqueña. No la importancia, me pareció raro. Ya después supimos que había sido lo de la explosión de tanques llenos de gas en San Juanico. Pero bueno, esto lo menciono porque es algo curioso, que a un mes de haber surgido la jornada pasa lo de San Juanico, a 1, 2 o 3 meses, en ese 84. Y un año después, en el día que se cumplía su primer año de vida de la jornada, se da el terrible temblor que devastó la Ciudad de México. Y amigos, vamos a leer una crónica que publica Elena Poniatowska. Les soy sincero, no la he leído, pero yo creo que vale la pena, porque en la medida que tengamos memoria de estos eventos y que seamos cuidadosos y que aprendamos de la experiencia vivida, es cuando podemos evitar la pérdida de vidas humanas y otros daños colaterales. Y que, por cierto, bueno, vamos a leer para no demorarnos más. Dice la jornada, su portada dice Crónica, a 40 años de 1985 y a 8 de 2017.
Ahorita comentamos también el sismo de 2017. Elenia Poniatowska. En México, cada 19 de septiembre hacemos un simulacro a nivel nacional del terremoto de 1985. A los niños de las primarias, sus maestros les anuncian en altoparlantes: no corro, no grito, no empujo. Y los hacen salir en orden de la escuela para llegar a las zonas de seguridad en el patio de recreo. En los altos edificios, los empleados del primer piso pueden bajar a la calle para resguardarse de los pisos superiores. Reciben la orden de subir a la azotea, y los de los pisos intermedios se repliegan sobre muros llamados de carga, los más resistentes. Entre paréntesis, ese fue el simulacro que hicimos hoy, donde yo trabajo, en el piso 18, en una dependencia de gobierno que se encuentra en Paseo de la Reforma. El simulacro estuvo bien llevado, pero finalmente vamos a comentar algo. ¿Sirven los simulacros? ¿Realmente salvan vidas? En el terremoto del 19 de septiembre de 2017, la cifra oficial fue de 230 personas muertas. La cifra oficial, mucho menos que en el terremoto de 1985, cuya cifra real nunca sabremos, porque las defunciones se lloran pasado cierto tiempo y solo los ricos pagan una esquela en el periódico. De aquí nos vamos a trasladar hasta la página 30, que es donde viene el resto. Ante la tragedia, los primeros en responder fueron los chavos de la calle. En todos los terremotos que hemos sufrido, son ellos quienes han demostrado que su capacidad de entrega es ilimitada y linda con el heroísmo. Necesitas botas, le dice el que más sabe al que ofrece su ayuda. Los chavitos de la calle abrazan a su ciudad con la loca generosidad de sus jóvenes años. No se asuste, ceñito, ahorita la sacamos. El terremoto del 19 de septiembre de 2017, con su magnitud de 7.1, se parece al que devastó la ciudad 32 años antes. El 19 de septiembre de 1985, salieron rescatados de los escombros 4.100 personas, entre ellos varios recién nacidos, provenientes de maternidades en las que todas las mujeres de México hemos dado a luz. En el fatídico 2017 murieron más de 200 personas y sufrimos en la escuela Repsamen la tortura del rescate de la niña Frida, de la que ya ni siquiera sabemos si es rescate, si se llama Frida, si de veras existió. A la tortura se añade la incertidumbre. No basta sufrir, también el dolor revienta como un globo en la pantalla televisiva y de un día para otro se desvanece. Un terremoto es, entre muchas otras cosas, descalificaciones, un descubrimiento. El 19 de septiembre de 1985, el centro de la Ciudad de México fue devastado por un primer sacudimiento aterrador de magnitud 8.1 que se sintió en un área de 800 kilómetros cuadrados a la redonda. El primer terremoto destruyó 250 edificios. 50 se mantuvieron a duras penas en riesgo de desplomarse. Se negó el acceso a 1,000 construcciones totalmente inutilizables. 5,000 heridos salieron a buscar ayuda. 1,000 o más quedaron bajo los escombros. En todo el primer cuadro de la ciudad no hubo luz. En el Hotel Regis, la Scop, con los murales de mosaico de Juan O'Gorman, el multifamiliar Juárez, la unidad Nonualco Tlatelolco, Televisa, el Centro Médico, el Hospital General, la Secretaría de Comercio se desplomaron. Maternidades y hospitales, edificios públicos que jamás deberían caerse, se hicieron pedazos. En los días siguientes habríamos de enterarnos de que los muertos eran más de los 10,000 especulados o los 6 o 7,000 que declaró el gobierno. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, registró 26,000 muertos.
salieron rescatados de los escombros 4.100 personas, entre ellos varios recién nacidos. ¿Por qué recordar ahora todo este horror? Simple y sencillamente porque debemos aprender a cuidarnos, incluso de algo tan terrible como un terremoto. Y he aquí el primer descubrimiento. ¿Quién cuida a los mexicanos? ¿Qué diablos es un asentamiento humano? ¿Dónde están los que mandan y dirigen a nuestro país? ¿Qué haría Claudia Sheinbaum en caso de una catástrofe en México? ¿Cómo la ayudaríamos? ¿Viviríamos un nuevo 19 de septiembre? Aquel 19 de septiembre de 1985, así como al día siguiente, en medio de una nube de polvo que escondía la magnitud del terremoto, no apareció el gobierno, aparecieron los mexicanos más pobres, los de a pie, quienes vaciaron las tlapalerías de picos y palas y se pusieron a escarbar por voluntad propia. Ayer, compadrito, no, dice, a ver, compadrito, ¿por dónde dice usted que pasaba su mujer? Por aquí, por esta esquina derrumbada. Venga, vamos a escarbar y le juro que la sacamos con vida. Los bomberos, los paramédicos, la Cruz Roja, fueron más lentos que los Boy Scouts, más lentos que la gente iba pasando por la banqueta, más lentos que quien pasa por la calle y de pronto le tiende su mano al otro y con esas manos unidas hace largas cadenas de brazos que quitan una a una las piedras y las levantan y las sacan para buscar vidas entre los escombros. Fueron los mexicanos más pobres quienes salvaron a México. Las grúas, los tractores, los tanques de oxígeno llegaron después. Las que sí no tardaron fueron las de los puestos en el mercado, que llegaron con sus cazuelas de arroz, su altero de tortillas y todo el agua de su generosidad. Casi 40,000 costureras en los edificios de San Antonio Abad y José María Sazaga, quienes se encorvaban sobre sus máquinas Singer con más de 200 talleres clandestinos, sufrieron mayores pérdidas. El ejército llegó a acordonar los derrumbes con gritos de aléjense, sáquense, no estorben, cuando muchos de los familiares sabían indicar dónde estaban los baños, dónde el pasillo dentro del edificio derruido. Las costureras fueron las últimas en recibir ayuda. Un mes después, los cuerpos solo eran reconocibles por un anillito, una cadena con una medalla. Evangelina Corona se convirtió en una líder natural y formó el sindicato de costureras 19 de septiembre. En la solemnidad de Los Pinos se enfrentó al entonces presidente Miguel de la Madrid y le dijo: no, señor presidente, está usted muy mal informado. Las cosas no son como usted las dice. El gabinete en pleno, estupefacto, miraba a esta pequeña mujer que con solo decir la verdad los desafiaba. ¿Por qué recordar los dos terremotos de 1985 y de 2017? A raíz de 1985 se hicieron nuevos reglamentos de ingeniería para no poner en peligro la vida de los habitantes de los altos edificios de la ciudad. La pésima construcción en una de las ciudades más pobladas del mundo, 20.843.000 habitantes, y quizá la más peligrosa, es la causa de la muerte de muchos. ¿Quién controla? ¿Quién regula la construcción en la Ciudad de México? ¿Quién concede los permisos? ¿Quién propicia el caos y la inseguridad? ¿Quién la desigualdad? ¿Dónde los servicios sociales? ¿Dónde la protección a los niños? ¿El cuidado de los peatones? ¿Las rampas? ¿Los desniveles? ¿El respeto a los discapacitados? ¿Quién lucha en esta ciudad disfuncional contra la falta de servicios? ¿Quién palía el hambre? ¿Quién pregunta si estás bien? En 1985 llegaron señoras de trenza y mandil cargando 350 cazuelas de arroz, 500 de frijoles, agua, mucha agua, de la Merced, de Tepito, de la Colonia Guerrero, de la Bondojito. A ver, compadrito, véngase para acá. Lo primero y por lo pronto se va usted a tomar este té y va a ver que encontramos a su gente.
¿Por qué recordar hoy, 19 de septiembre, lo que sucedió hace 40 años y luego hace 8 años? Para recordar a nuestros muertos, pero también para enorgullecernos por nuestra entereza. En esos dos terremotos, quienes se la jugaron y están dispuestos a seguir jugándosela son los mexicanos de todos los días, los que atraviesan la calle y salvan vidas. Para ellos, en homenaje a su valentía, es este recordatorio que es muy inferior a su nobleza. Y bueno, nos presenta la jornada una serie de fotografías conmovedoras. Está el Regis, que se ubicaba en un costado de la Alameda Central, derruido, ya escombros. Está aquí una cadena de mujeres ya con cubrebocas, pasando alimentos o cubetas. Dicen estos dos terremotos, quienes se la jugaron fueron los mexicanos de a pie, los de todos los días, dispuestos a salvar vidas. En la imagen, una cadena humana para sacar escombros. No nos dice de qué terremoto es, si es de 2000, desde 1985 o el de 2017. Aquí tenemos la cadena que se hizo y cómo el pueblo se solidariza en estos casos tan dolorosos. Y bueno, aunque sea de manera rudimentaria, la idea es que ustedes puedan apreciar estas imágenes que publica la jornada. Aquí tenemos el Hotel Regis, voy a tratar de ubicarlo bien, que les digo que se ubicaba en un costado de la Alameda Central. Ahí vemos parte de otras construcciones derrumbadas, dos personas con cubrebocas y batas, y más personas en la parte de abajo, ya realizando labores de rescate. ¿Cómo podemos redondear esta crónica, esta gran crónica que hemos leído de la gran escritora polaca Elena Poniatowska, pues yo creo que ya casi naturalizada mexicana, y que me parece muy pertinente las razones que da del por qué recordar esos sismos tan terribles y tan dolorosos. ¿Cómo vivimos quienes tengan más de 50 años, que ya a los 10 años se guarda un recuerdo de aquello, porque van 40? Yo, por ejemplo, mi hija le acabo de preguntar hace un rato, es que no se acuerda muy bien. Lo que sí se acuerda es que acababa de iniciar el ciclo escolar y que apenas estaban en septiembre, pues, iniciando las clases en la escuela Gabriela Mistral, como ya les comenté, y de que como se acuerda que mi esposa la fue a dejar a la escuela. Repito otra vez, no sabíamos la magnitud de ese sismo, y luego los maestros, me dice mi hija, anduvieron regresando a los hijos, llevándolos hasta su casa. De eso se acuerda mi hija. Es leve el recuerdo que tiene. Y en ese entonces iba a cumplir apenas los 7 años en octubre, y esto pasó en septiembre. O sea, tenía 6 años y 11 meses mi hija. Y ya estaba en el primero de primaria, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes, quienes se acuerden de aquel terrible sismo? Porque yo todavía estaba en facultad y recuerdo que ahí había un amigo, no recuerdo su nombre, muy tranquilo, muy sencillo, de apellido Rosiles. Y cuando llegué a facultad, me decían que Rosiles había fallecido en el multifamiliar Benito Juárez, en el multifamiliar Juárez, en el centro médico, cuando yo pasé ese día fatídico para buscar cómo regresar a mi casa. Que yo recuerde del amigo, porque pues andaban juntando una cooperacha en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y pues no cabía yo en la sorpresa de que me dijeran que Rosiles había perdido la vida en ese terremoto. Un estudiante medianamente brillante, era listo, era inteligente el muchacho, muy lamentable. Pero todo esto, si nosotros lo llevamos a una comparación con los simulacros que se hacen, da tristeza saber que hay gente que no le da la importancia a los simulacros, y que a veces lo toma de cotorreo, porque no han vivido, ya no digo en carne propia, y que no lo vivan, que nadie lo vivamos ya. No han vivido en carne propia las experiencias cercanas como las hemos vivido nosotros. Día con día se fue descubriendo lo terrible. Al día siguiente, el 19, el 20 de septiembre, yo recuerdo aquí sobre esta casa, a unos 5 lotes había una miscelánea. Ya en la noche del 20 de septiembre, que fue a comprar cosas a la tarde-noche, se volvió a dar una réplica fuerte, se sintió fuerte.
Me regresé corriendo a mi casa espantado otra vez para ver que no hubiera pasado nada. O sea, esas experiencias que vivimos y que las guardamos con mucha tristeza. La empresa nos decía no podemos pagarles, los cheques se quedaron enterrados y muchos libros se perdieron, se derrumbaron también ahí en la calle de Durango estaba una especie de bodega, oficina de esta editorial, conocida editorial. Entonces, nos fuimos enterando poco a poco. En aquel tiempo había un par de muy buenos locutores deportivos y era uno de ellos, el papá era locutor de la XCB, la B Grande de México, que en un tiempo se llamó Radio 4. Y se llamaba Gustavo Armando Calderón y le decían el Conde Calderón. Y su hijo Gustavo Armando Calderón, se llamaban igual, pero al papá le apellidaban, lo apodaban el Conde Calderón. Bueno, murieron de manera muy triste y lamentable los dos. No recuerdo si en las oficinas de Radio Fórmula o en las oficinas de Televisa o incluso en las de la B Grande. No sé si la B Grande sea Radio Fórmula, pero sí murieron los dos. Eso se llegó a hablar mucho. Hubieron casos muy dramáticos donde decían que se escuchaban gritos en los derrumbes que decían aquí estoy vivo, sáquenme, sáquenme. Hoy estoy viendo en el Facebook una anécdota, bueno, la narración de un suceso de este señor de apellido Cobo, un gran actor que es más conocido por su papel en Los Olvidados, ese gran film de Luis Buñuel, y ahí el personaje le hacía del Jaibo. Bueno, dicen que fue uno de los que rescataron con vida del multifamiliar Juárez en las cercanías del centro médico. Y como él hubo muchos casos donde la gente era sacada de los escombros. Recuerdo cuando menos el caso de un bebé rescatado de los escombros de un hospital. No me exijan que me acuerde de qué hospital. En aquel tiempo todo se publicó. Un verdadero y auténtico nacimiento, pues surgió también de los escombros. Además del vientre de su mamita. No recuerdo si la mamá sobrevivió. Pero eran cuestiones dramáticas. Les digo, todavía puedo recordar ahí ya en las cercanías de la Glorieta de Insurgentes el ulular de las sirenas, o sea, bomberos, gente apresurada y como acaba de narrar Poniatowska, la gente, ver a la gente que buscaba cubrebocas, pues cubrebocas y se iban a ayudar. O sea, fue verdaderamente, aparte de conmovedor, bueno, ya está dicho, fue terrible, fue espantoso, pero fue conmovedor. Y yo creo que lo que hay unos puntos que rescatar, el de las costureras de San Antonio Abad. Eran costureras, eran fábricas, eran talleres clandestinos que no declaraban impuestos, pero eran los culpables, los dueños de estos talleres, donde había muchas mujeres, nobles mujeres, que sufrían además de los abusos y la explotación laboral, creo que eran encerradas. O sea, verdaderamente fue terrible, pues murieron, no recuerdo ahorita, solo les voy a dar un porcentaje, yo creo que murieron arriba del 90% de las costureras que estaban encerradas en esos talleres de San Antonio Abad. No recuerdo que se les haya hecho cargos a los dueños, porque además eran clandestinos. De esto se habla mucho. Por eso ahorita se cita el nombre de Evangelina, que asumió un papel de liderazgo y que ahí fundó el sindicato 19 de septiembre, para ver por los derechos de las costureras que eran explotadas, sin prestaciones, sin servicio médico, con salarios de hambre. El presidente era Miguel de la Madrid Hurtado. Y por supuesto, los gobiernos del PRI, aparte de que fueron el origen de los males que todavía hoy seguimos pagando y que vamos a seguir pagando, esos gobiernos fueron rebasados por la participación ciudadana, por la solidaridad ciudadana, por el amor ciudadano, ¿por qué no decirlo? De veras que fueron escenas dantescas. Y así como les acabo de comentar lo de estos cronistas de la B Grande, poco a poco nos fuimos informando que también Lourdes Guerrero, no sé si Lourdes Guerrero también falleció ahí, en las instalaciones de Televisa. Pero hubo gente que perdió la vida pues en esas devastaciones, en esa ciudad devastada,
que repito, parecía que había sido aplastada por un gigante, pues todos los techos estaban, bájenle por favor, todos los techos estaban aplastados, derrumbados, y había fugas de gas, había recomendaciones, desconecten las viviendas que se mantenían todavía en pie, desconecten la electricidad, cierren sus tanques de gas, sus tanques estacionarios de gas, cierren todo. Había una prontitud por recuperar los cuerpos por temor a que se desatara una especie de epidemia debido a infecciones. Fue verdaderamente terrible. ¿Qué pasó en 2017? Hace 8 años de eso. Y en ese 2017 se cumplían 32 años de lo que había pasado en 1985. Eso, híjole, eso es para Ripley. Ustedes sí deben de acordarse de aquel 2017. Yo recuerdo que andaba por el eje central, ahí donde estaba el Cine Teresa. ¿Cuánto se llama Cine Teresa? Aunque ya no lo es. Comprando una mica para mi celular. Y a las 11 de la mañana se dio el simulacro. Que yo recuerde, a las 12 del día, como hoy. Por esa hora. Y una hora después nos vino el sismo real. Y miren, a veces festejamos esa creatividad del mexicano, como dicen, incluso esa osadía, esa temeridad hasta de burlarse de la muerte o hacer mofa de la muerte. ¿Cuántos chistes nos hicieron de ese sismo de 2017? Dicen, México es el único país chingón donde hace simulacros con terremotos de verdad. O sea, fue algo también terrible, también murió bastante gente. Aquí nos da una cifra de 230 personas que fallecieron en ese sismo del 19 de septiembre de 2017. Pero retomemos para ir finalizando y cerrando este tema, amigos, amigas del informativo El Pico del Águila. No solo es triste que la gente no asuma una actitud responsable, sino que puede ser fatal. Habrán ustedes escuchado casos cuando se dialoga que no hay que salir corriendo. Busca tu zona de seguridad. Busca aquellos lugares ya predeterminados. Ahora en los simulacros que Protección Civil nos indica, en espacios públicos o en tu casa, donde se nos dice que tenemos que buscar un espacio seguro también. No solo, como dije, es lamentable la actitud que asume la gente de no llevarlos a cabo, sino que puede ser fatal. Y les decía que hay muchas charlas de banqueta, donde dicen, bueno, pero ¿de qué te sirve quedarte ahí si de todas maneras puedes morir aplastado? Y se ponen ejemplos. No, en un terremoto yo recuerdo que los que se quedaron parados ahí fueron aplastados y los que salieron corriendo se salvaron. Entonces, ¿por qué no salir corriendo? Y pues se presta a debate, ¿no? A ver, espérate, es que depende de las circunstancias o de la situación en donde tú te encuentres, ¿no? O incluso, ¿por qué no decirlo? Hasta de la suerte. No sabemos, pero lo recomendable sigue siendo busca los lugares, los sitios de seguridad. Y miren que ahorita en lo de Elena Poniatowska toca puntos muy importantes, donde, fíjense, 40,000 costureras. ¿Cuántas costureras se han de ver muerto? ¿Quién controla, quién regula la ciudad? El tema toral, fíjense que lo voy a relacionar con el tema que les toqué a principios de semana, con la cuestión de la pipa que explotó en el Puente de la Concordia en las cercanías de Santa Marta, donde citaba yo unas críticas que hacía el astillero sobre cómo se conjunta la corrupción administrativa, los grupos criminales, el otorgamiento de permisos por medio también de las corruptelas, pero se llegaba a una especie de un nuevo factor que agrava la mortandad o la mortalidad de los ciudadanos, y que es la falta de servicios públicos o servicios públicos en mal estado. Todo esto vivió la crema innata en los gobiernos priistas. Pero se pregunta acertadamente Elena Poniatowska, ¿qué haría Claudia Sheinbaum si pasara un evento como el de hace 40 años? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estaría preparada la presidenta? ¿Estaríamos preparados para ir a ayudarle? Son preguntas que tenemos que hacernos y ser previsores, muy previsores. Siempre dicen que es triste que uno siempre diga que pensamos que lo que nunca va a pasar. No creo que pase, no creo que pase. Pues pasa.
Y como no estamos hechos a la idea de que estamos en una zona sísmica o los riesgos que existen, no le damos la importancia. Y muchas veces es demasiado tarde. Nada más lo que mencionaron de la niña Frida, ¿tú crees que fue un invento? Eso fue en el sismo de 2017. Un invento de Televisa, que aparentemente había una niña enterrada en los escombros del colegio Repsamen en las inmediaciones de Villacuapa, por ese rumbo. Y creo que nunca se demostró la existencia de una niña, pero sirvió para manipular al pueblo, para crear yo sí creo que fue una gran morbosidad, y finalmente se descubrió que era un montaje, uno más de Televisa. No recuerdo si estuvo implicado aquí el señor Montajes, los montajes, Carlos Loret de Mola, no lo recuerdo, ¿para qué les digo? Pero sí me queda fresco que fue un montaje donde intervinieron, me parece que intervinieron algunas autoridades también, en crear la expectativa de que había una niña, porque hubo enfrentamiento en esos escombros del colegio Repsamen, colegio particular, porque Televisa había exacerbado la visión de que había una niña Frida en los escombros. Y cuando las autoridades con los trascabos y la maquinaria pretendían remover los escombros, la gente se enojó y dijo, está una niña en los escombros, ¿cómo se atreven a hacer eso? Se dieron conatos de enfrentamiento, no recuerdo que haya habido enfrentamientos, pero verbales sí los hubo. Todo por el manejo de Televisa. Y miren, ya les he comentado el poderío que tienen los medios de comunicación, aunque no es el tema, pero se demuestra una vez más el poder que tiene los medios de comunicación para crear irrealidades que la gente cree realidades. Pues amigos, espero que esto nos sirva como un recordatorio para ser precavidos e incluso, ¿por qué no decirlo?, también para apreciar la vida que tenemos, ser cuidadosos, ser solidarios y estar siempre alertas sin perder la tranquilidad por ello. Pues bueno, no sé más que decir cómo cerrar esta videoemisión, pero un recuerdo por aquellos que perdieron la vida en aquel fatídico hecho de hace 40 años, el 19 de septiembre de 1935, a las 7 horas de la mañana, con 19 minutos, se dio este sismo que devastó la ciudad.